Buenas tardes. Esta es la tercera sesión de Teología para laicos inquietos. Esta vez el tema que nos ocupa es el tema del mal, asumir el mal y el dolor desde la fe. Y lo vamos a ver en 4 sesiones. Voy a presentar ahora. Estos van a ser los contenidos. Nos ocupamos del primero, buscando el origen del mal. Para asumir el mal y darle un sentido cristiano, hay que preguntarse primero de dónde viene y por qué Dios, pudiendo evitarlo, lo permite. Esa es la gran pregunta previa, ¿no es cierto? Es bastante impresionante que Jesús sanara al leproso, pero la pregunta es, ¿por qué hay leprosos? ¿Se fijan? Este paso previo suele dejarse de lado en las reflexiones sobre la cruz de Jesús y el modo de asumir el mal. Una primera consideración, vamos a hacer 2 consideraciones. ¿Cómo tomar la Biblia? Hay 2 modos de concebir la Biblia, ¿no? Usando la imagen de la casa, ¿no es cierto? Una es considerarla los cimientos de la casa, sobre los cuales se construye, u otra manera es entender la Biblia como la casa completa. En la primera postura, que es la que yo voy a asumir, y es la postura católica, asumimos las orientaciones de la Biblia, pero vamos incorporando todo lo que nos permite conocer a Dios. La filosofía, la literatura, la historia, la ciencia moderna y por supuesto la observación cotidiana de la realidad. Siempre se aprende con eso. En la Edad Media se hablaba de 2 libros, el de la Biblia y el de la naturaleza. La naturaleza era muy importante en esa época. Esta postura sitúa también la Biblia en su contexto histórico, cultural, y discernimos lo que pertenece a la cultura y lo que es propio del mensaje religioso. Por ejemplo, en la Biblia claramente la tierra es plana. Obviamente eso no pertenece, digamos, al mensaje central de la Biblia que va en la línea de la salvación. En la segunda postura, la Biblia es tomada como única fuente del saber sobre Dios. Se rechaza el uso de ciencias profanas para comprenderla mejor y se considera el libro que responde a todas las preguntas. Es la lectura fundamentalista que está presente en la mayoría de las iglesias evangélicas. La mayoría, no todas. La lectura católica es del primer tipo, pero muchas veces los cristianos asumen de hecho la segunda postura, ¿no? Aunque no sea la oficial. Para sacar consecuencias, ¿no? Según los estudios bíblicos actuales, los relatos de Génesis 1 al 3, o sea, creación del mundo, Adán y Eva, son mitos. Recogen el saber teológico, filosófico y científico de la época para ponerlo al servicio de una concepción bíblica de la salvación. Se fijan, la ciencia del Oriente Medio de la época era el mito. Era un discurso a la vez científico, teológico, filosófico. Ahora, actualmente, ¿no es cierto?, no tienen valor histórico y mucho menos científico. Pero cuidado, ellos pretenden comunicar que el mundo y el hombre tienen sentido, o sea, tienen salvación. En eso siguen teniendo un mensaje permanente. Y yo espero usar un par de cositas sobre Génesis 3. Pero para entender el origen del mal y el origen del hombre, hay que recurrir a la ciencia, ¿no? No hay otra alternativa. ¿Qué es lo que hubiera hecho por lo demás el autor bíblico si hubiera vivido en esta época? La segunda consideración es un poco más difícil de entender, pero si logran entenderla en líneas gruesas ya es un gran avance. Dios es causa trascendental y no categorial.
Esto significa que Dios no actúa como los seres mundanos, hombres, animales, cosas. Voy a presentar un monito que puede ayudar a entender, ¿no? O sea, nuestro mundo puede ser estudiado así, en una cadena de causas, ¿no? La ciencia funciona mucho de esa manera, ¿no? La historia también. Una causa genera otra, ¿no es cierto? Esa otra genera una distinta, y así. Y la cadena puede ser enorme. Entonces, Dios no actúa como una causa mundana, categorial. Dios está en otro plano y actúa con una causalidad que es diferente, es trascendental. Dios sostiene toda la cadena de causas, ¿no? Y también desde dentro la impulsa hacia adelante, ¿no? Desde dentro, en una acción, yo diría, lenta, gradual siempre. La relación entre la causalidad trascendental y la categorial, o sea, entre Dios y el mundo, es lo que llamamos creación. La creación no se reduce solo al primer momento, sino que es continua, ¿no? Dios sigue creando todavía. Dios crea de manera gradual y evolutivamente, desde dentro de las cosas, ¿no? Desde dentro de las cosas. Las cosas se van volviendo cada vez más complejas, más autónomas y así. En todo este proceso, Dios se abaja, disminuye su poder al mínimo cuando comienza a crear, ¿no? Supongamos que el primer paso del Big Bang, es muy discutible eso, pero si lo fuera, ¿no es cierto? Dios disminuye su poder al mínimo cuando comienza a crear y mantiene una acción muy discreta y más bien distante con su creación. Por eso hay muchas cosas que no salen bien, ¿se fijan? O sea, esa autonomía que Dios le da a su creación, que no significa que Dios no actúe, ¿no? Actúa en ella, pero de manera muy modesta, humilde, con una cierta distancia, ¿no? Es lo que hace posible la autonomía de la creación, pero también hace posible que muchas cosas no salgan bien. Y dicho esto, vamos a hacer una lectura teológica de la evolución. Poca gente ha hecho esto. Yo estoy siguiendo a un discípulo de Teilhard de Chardin, Schmidt Moderman. En el texto que tengo aquí delante están las referencias, de repente y ya lo subí al blog, por si alguien quiere saber de dónde saco estas cosas, ¿no? Es toda una corriente de teólogos científicos súper interesante. Entonces vamos viendo, ¿no? Al nivel de la previda, ¿no? La formación de átomos y moléculas supone un avance gigantesco, que es la base para llegar a tener seres vivos. Pero el camino es largo. Después del Big Bang, lo que hay son una serie de corpúsculos, ondas, ¿no es cierto?, que todavía no son átomos. La inmensa mayoría de esos seres, ¿no?, no llega a formar átomos. 99%. Fíjense, menos del 1% logra formar átomos. Y los átomos son fundamentales para la vida, ¿no? En el fondo hay un gran desperdicio si uno está pensando en un plan coherente, ¿no? La mayoría de los átomos son gaseosos. Hay mucho hidrógeno y, ¿no es cierto?, para poder tener vida necesitamos átomos sólidos. Entonces ya desde el comienzo parece haber un gigantesco desperdicio de recursos si pensamos en un plan coherente, divino, para generar vida, ¿no? Continuemos. La evolución de la vida, ¿no? La aparición de la célula hace 3.800 millones de años. Nuestro universo tiene más de 300.000 millones de años. Fíjense la larga espera, ¿no? Nuestro planeta está en torno a los 4.000 millones de años. La aparición de la célula es una maravilla
aún no plenamente explicada. Todavía no sabemos cómo surgió la célula, la primera célula. Estamos cerca, pero no lo sabemos. Y el hecho mismo de la célula es una auténtica maravilla. Una célula no es un conjunto de moléculas simplemente, sino que moléculas que están muy bien coordinadas entre sí y que dan lugar a un ser cualitativamente superior. Esa es la frase. Una célula ya tiene un nivel de autonomía y complejidad que siempre nos asombra. La evolución sigue, ¿no es cierto? Aquí hay un dibujo. Pongamos en el tronco la primera célula y a partir de aquí se subdividen las células, ¿no?, en dominios, ¿no? Esto es una novedad en materia de estudios biológicos. Por un lado están las células procariotas, que aparecen aquí en azul, que son muy pequeñas y no tienen núcleo, ¿no? Todas las células procariotas son bacterias. Me salto las arqueas por ahora y me voy al dominio eucariota, que se refiere a células grandes que tienen verdadero núcleo y que son mucho más complejas, ¿no?, y que son las que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Un paso intermedio son las arqueas, que son células sin núcleo, pero con una membrana, como la eucariota, o sea, mucho más compleja. Sobre el dominio eucariota, ¿no es cierto?, hay que montar los famosos reinos, ¿no?, de la vida, ¿no?, que hoy día son 4. Los protistas, que son seres de una sola célula, casi todos son unicelulares, muy primitivos, ¿no? Y que son los que llamamos protozoos, son responsables de muchas cosas buenas, pero también de muchas enfermedades del estómago. Después tenemos el reino de las plantas, ¿no? Ya no es el vegetal, sino que plantas, los hongos y los animales. Ciertamente lo que más nos interesa ahora son los animales. Pero antes de eso, incluso antes de pasar al reino animal, los seres vivos más importantes, o sea, casi todos, se mueren. La muerte es una condición general de la vida. Yo sé que son 2 seres vivos. Una de ellas es una medusa extraordinariamente básica, que está todo el tiempo regenerándose. Y no me acuerdo cuál es el otro, pero es un ser muy básico. El resto de los seres vivos se mueren. Parece ser que la inmensa mayoría de las especies se ha extinguido incluso. La selección natural, ¿no es cierto?, que va tanteando y buscando mejores caminos para la vida, es maravillosa, pero a la vez brutal. ¿Por qué? Porque estipula que el que no se adapta, desaparece. El que no logra adaptarse, desaparece. No necesariamente el más fuerte, pero el que se adapta mejor, sí. Casi siempre la vida es comer y ser comido, ¿se fijan? El reino animal. Un paso importantísimo es la aparición del reino animal, con su sistema nervioso, hace unos 700 millones de años. Fíjense el largo del tiempo, ¿no? A partir de ahora, el desorden, la muerte, la extinción son sufridos. Esa es la diferencia. El dolor es el indicador de la existencia del mal. Es como un barómetro. Los animales llevan millones de años enfermándose, atacándose mutuamente y matándose. Este dolor ha sido sistemáticamente ignorado por la ciencia y por la teología. Es impresionante la ausencia de este tema. ¿Se fijan? La ciencia, como veremos, siguió la opinión de Descartes, de que los animales eran conducidos enteramente por instintos. Esto significaba asumir los animales que eran como robots. Todas sus conductas estaban predeterminadas y no tenían verdadero sentimiento. Y esto fue la base del maltrato animal y de la experimentación animal.
Esto por el lado de la ciencia. Había otras opiniones, pero Descartes fue la que finalmente prevaleció, ¿no? Y por el lado de la teología, también hubo una ausencia completa, ¿no? ¿Por qué? Porque atribuyó todo el mal al pecado original. Y el pecado original supone el ser humano. Y el ser humano aparece hace, en el mejor de los casos, un poco más de 2 millones de años atrás, ¿no? Contra 700 millones del reino animal. El gran mérito que cambió nuestra visión de los animales fue la investigación de la Jane Goodall sobre chimpancés. Ella demostró con sus investigaciones que los animales tenían mente, ¿no? Que es el equivalente científico al alma, ¿no? Así en líneas gruesas, ¿no? Y que eran capaces de amar y ser amados, ¿no? Ella estuvo años viviendo con los chimpancés y con un grupo de chimpancés, entonces le siguió la pista a los individuos. Aquí les presento una foto de la Jane en su etapa de juventud. Hoy día tiene, ya no me acuerdo qué cantidad de años, pero una energía envidiable, ¿no? Siempre al servicio de buenas causas. La aparición de los mamíferos hace unos 200 millones con sus manadas complejas es otro hito clave. Se trata de un nivel de socialización que da lugar a identidades, a amores y odios, aunque sean muy básicos, como los de un niño muy pequeño, ¿no? Un perro, yo creo, en mi opinión, es como un niño de 3 años, más o menos. ¿Se fijan? Y son capaces de amar y de darlo todo también. Todo esto es tremendamente desconocido, es muy nuevo, muy desconocido en la teología. Pocos de mis colegas se han metido en esto, ¿no? Pero una manera fundamental para conocer a Dios, conocer el mundo. Esta opinión de Descartes que se guían por el instinto, ni siquiera los insectos se guían solo por sus instintos, ya que son capaces de aprender. Eso lo sabemos bien, ¿no? Los pájaros tienen el instinto de volar, pero tienen que aprender a volar. Los chimpancés aprenden cosas que nada tienen que ver con sus instintos. Tienen instintos, claro, pero aprenden un montón de cosas que no tienen que ver con sus instintos. Por ejemplo, aprenden a martillar, a cazar termitas. Todo eso está mucho más allá de su aparato instintivo, ¿no? En términos mucho más cotidianos, ¿no es cierto? La capacidad de cosas que son capaces, ¿no es cierto?, de aprender un perro, por ejemplo, es impresionante hoy día. Y no tienen que ver con sus instintos, ¿no? Eso en el nivel mamífero, ¿no? Con sus manadas, ¿no? Homínidos y humanos, ¿no? Dentro de los mamíferos están los primates, que es lo que uno llama monos en un sentido amplio, poco científico. Y dentro de los primates nos interesan los homínidos. Los primates aparecen hace 60 a 50 millones de años, los homínidos hace 6 millones, ¿no?, de años. Y los presento en el siguiente cuadro. Aquí, por favor, no se angustien. Esto es más sencillo de lo que parece, ¿no? Lo interesante acá son las especies que conocemos de homínidos. Está un poquito atrasado esto, pero en aras de la simplicidad prefiero usar este esquema. Lo más importante es fijarse en los colores. Aquí, hace casi 6 millones de años, tenemos seres que son pequeños, parecidos a los chimpancés, pero más pequeños, y que a veces tienen la postura erguida, ¿no? Mucho más acá, ya en torno a los 4 millones de años, aparecen los Australopithecus, o monos del sur, en azul. ¿Se fijan? En azul. Los Australopithecus caminaban siempre erguidos. Eran muy parecidos a nuestros chimpancés, con un cerebro pequeño, pero siempre erguidos.
Y después viene el género Homo, al que pertenecemos. Aquí está en morado. Aquí empieza con este primer Homo, el Homo habilis, un crecimiento increíble del cerebro, ¿no? El cerebro humano tiene 4 veces el tamaño del cerebro de un chimpancé. Cada vez más grande el cerebro, ¿no? El Homo erectus, que está, me parece que es este, ya sale de África y va hacia Europa, hacia Indonesia, sobre todo, y todo eso. Nos interesan aquí 2 especies. Aquí está el Homo sapiens, nuestra especie, y aquí están los neandertales, ¿no? Homo neanderthalis, ¿no? Los neandertales son un caso, ¿no? O sea, son más bajitos que nosotros, con una forma como de tonel, un rostro un poco más siniestro, pero auténticamente humanos, porque son capaces de crear instrumentos, de fabricarse vestidos, de controlar el fuego, etc. Hoy día está muy claro que los neandertales y los humanos, y los Homo, perdón, Homo sapiens, son especies distintas, ¿no? O sea, los estudios de genética ya lo demostraron ya. En todo este esquema, ¿desde cuándo tenemos humanos, seres humanos, ¿no? Identificar a los humanos con el Homo sapiens es muy tentador porque simplifica una serie de cosas, ¿no? Pero es un error, porque los neandertales sin duda que son humanos. O sea, tienen todas las características, ¿no? Y los antecesores en menor medida, pero también. O sea, si uno toma en cuenta el criterio de los instrumentos, porque no tenemos muchos criterios, ¿no? O sea, por ejemplo, sería ideal saber cuándo empezó el habla, ¿no? Pero no hay manera de saberlo. No hay manera, ¿no? Entonces, los instrumentos tienen su origen en el primer Homo, el Homo habilis, o tal vez los últimos neandertales, perdón, Australopithecus. Uno se enreda un poco aquí. Y a partir de aquí uno puede establecer que todos los homos son humanos, ¿no? Dentro de estas especies humanas, la única especie que sobrevivió es la nuestra, ¿no? Las fechas, ¿no? El Homo sapiens tiene unos 300.000 años, ¿no? Y los neandertales unos 230.000. Se fijan, ya estamos mucho más cercanos, ¿no? Hay un detalle importante, una cosa que nos ayuda, ¿no? Carl Sagan, que es un científico, ha hecho equivalencia respecto a los millones de años. Como son tantos millones de años y es tan fácil perderse en todo eso, el equivalente a un año, ¿no? Un año, ¿no? Y dentro de este año, los homínidos, aparecemos recién el 31 de diciembre en la tarde. Y el Homo sapiens aparece a las 10:30, ¿no? Esto para que vean ustedes que qué poco tiempo llevamos, ¿no? Y creemos que todo empieza y termina en nosotros. Conclusión provisional respecto a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué el mal? A la luz de este recorrido, ¿no? El mal y el dolor son el precio a pagar por la autonomía del mundo. La evolución ha dado lugar a seres cada vez más autónomos y en ese sentido ha sido buena. La autonomía del mundo, ¿por qué es tan importante? Porque es la base de nuestra libertad, que ya empieza a aparecer, ¿no es cierto?, en los mamíferos. Y la libertad es la base del amor. Dios podría haber desplegado un proyecto evolutivo perfectamente coherente y armónico, que desembocara en la plenitud de su creación en un tiempo mucho más breve. Con esto nos hubiera evitado el sufrimiento
y a sus especies anteriores, a nuestras especies anteriores también, pero hubiera sido imposible la autonomía, que es la base de nuestra libertad. Dios permite el caos y el mal por amor a la libertad de su criatura. Siempre nos costará entender esto. Siempre nos costará entender esto, ¿no? Este es el tipo de cosas que, en la que uno tiene que volver a pensar una y otra vez. Y siempre cuesta, a la luz del sufrimiento que uno ve, ¿no? El humano y el animal. Esta conclusión afecta 3 creencias que están muy arraigadas en la tradición cristiana y que están cambiando, ¿no? Todavía no del todo. Lo primero, la creencia de que Dios creó un mundo ordenado, incluso paradisíaco, y el hombre lo echó a perder. La base está en los primeros capítulos de la Biblia, que son míticos. O sea, el mito sitúa la plenitud en el pasado, siempre. Para el mito, el tiempo pasado fue mejor, fue ordenado, fue renovado, y nuestro presente es una gran decadencia progresiva, ¿no? Nosotros no estamos obligados a pensar así, ¿no? Incorporando la evolución, ¿no es cierto? Está claro que nunca hubo un mundo ordenado, ¿no? Y que la plenitud hay que situarla en el futuro, ¿no? El paraíso pertenece al futuro ofrecido por Dios, ¿no? Hay que hacer ese cambio mental. Lo segundo, la acción omnipotente de Dios, ¿no? A veces se ha insistido tanto en esto, más en el pasado que ahora. Pero hemos visto que la actuación de Dios es muy respetuosa e incluso humilde, ¿no? Y este es un gran tema. O sea, Dios actuará siempre respetando la autonomía de las criaturas. Y esto es difícil de aceptar, pero absolutamente necesario de hacer, ¿no? La actuación de Dios siempre va a ser humilde, ¿no? Tercero, el mal y la muerte son el fruto del pecado original. Imposible. El pecado es propio del ser humano y aparece, como dije recién, el 31 de diciembre, en la tarde, según el calendario de Sagán. ¿Se fijan? Nosotros sufrimos el mal y la muerte porque somos seres vivos. O sea, tenemos el mal y la muerte porque somos seres vivos. Y la sufrimos porque somos animales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reubicar el pecado, resituarlo, ¿no? Y ese va a ser el tema de nuestro próximo encuentro. Dicho esto, me despido de ustedes deseándoles lo mejor, ¿no es cierto? Y que nos encontremos la próxima sesión. Que estén todos muy bien.